Hay una fecha que probablemente no recuerdas. No es tu culpa. Ocurrió entre el 11 y el 18 de enero de 2012. Durante 7 días, sin que lo supieras, una empresa con sede en Menlo Park, California, intervino quirúrgicamente en lo que veías, en lo que sentías. Y aunque suene exagerado en cómo construiste los recuerdos de esa semana, el experimento fue real. Fue documentado. Y la cifra exacta de personas afectadas fue 689.003. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental sobre ti mismo. Algo que nadie te enseñó en la escuela porque, si lo supieran todos, ciertas industrias colapsarían. Tu memoria no es una grabación. No funciona como la cámara de tu celular, donde el archivo se guarda intacto y puedes reproducirlo cuando quieras. La memoria humana es reconstructiva. Cada vez que recuerdas algo, no estás reproduciendo un archivo. Estás reconstruyendo ese momento con los materiales que tienes disponibles en el presente. Y si esos materiales han sido alterados, el recuerdo que emerges no es el original. Es una copia de una copia de una copia, degradada con cada iteración. La psicóloga Elizabeth Loftus lo demostró con brutal elegancia en 1974. Tomó 45 estudiantes y les mostró grabaciones de autos chocando. Después les hizo una sola pregunta. Solo cambió una palabra. A unos les preguntó a qué velocidad iban los autos cuando chocaron. A otros, cuando se aplastaron. El recuerdo del mismo evento fue diferente dependiendo del vocabulario usado para evocarlo. Una palabra. Un recuerdo diferente. Ahora imagina no una palabra, sino un sistema que selecciona, cada segundo de tu día, qué palabras, qué imágenes, qué narrativas entran por tus ojos. ¿Cuántos de tus recuerdos de los últimos 5 años fueron construidos así? Piénsalo. Y mientras lo piensas, considera esto. En 2011, un equipo de investigadores liderado por Betsy Sparrow publicó en la revista Science un hallazgo que debió haber detenido el mundo. Descubrieron que cuando las personas creen que una información estará disponible en Internet, el cerebro automáticamente reduce el esfuerzo de memorizarla. No como una falla. Como una adaptación deliberada. Tu cerebro decidió que no necesitaba recordar. Decidió delegar. Y en el momento en que delegas tu memoria, dejas de ser el único autor de tu pasado. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a más información. Y nunca en la historia de la humanidad hemos recordado menos. Esa frase debería perturbarte más de lo que te perturba. En el año 1900, la cantidad total de información producida por la humanidad tardaba décadas en duplicarse. En 2025, esa misma cantidad se duplica cada 12 horas. Cada 12 horas. El volumen de datos que entra a tu cerebro en un día supera lo que un humano del siglo XVIII procesaría en toda su vida. Y sin embargo, si ahora mismo te pregunto qué viste en redes sociales hace 3 días, el silencio que sigue a esa pregunta es más elocuente que cualquier respuesta. Los neurocientíficos tienen un nombre para este fenómeno: sobrecarga cognitiva. Cuando el sistema de procesamiento de memoria se satura, el cerebro no selecciona los recuerdos más importantes. Selecciona los más emocionalmente intensos. Los demás simplemente se evaporan. Aquí está la ironía siniestra que nadie quiere ver: las plataformas digitales están diseñadas específicamente para maximizar la intensidad emocional de cada estímulo. Cada notificación. Cada titular. Cada imagen perturbadora en tu feed tiene como objetivo único disparar una respuesta emocional lo suficientemente fuerte para retener tu atención. ¿El efecto secundario? Que tu memoria queda llena de residuos emocionales sin contexto. Recuerdas haber sentido algo, pero ya no sabes exactamente qué lo causó. Ni cuándo. Ni si era real o era una historia que alguien más te contó. Esto tiene un nombre en neurociencia cognitiva: atribución errónea de la memoria. Y es el estado perfecto para que alguien más llene los espacios en blanco. Los filósofos griegos tenían el concepto de mneme, la memoria, como fundamento de la identidad. Sin recuerdo de lo que fuiste, no puedes saber quién eres. Sin saber quién eres, no puedes resistir convertirte en quien alguien más quiere que seas. El vacío no permanece vacío. Siempre algo lo llena. La pregunta ontológica que deberías hacerte esta noche, antes de dormir, no es ¿qué recuerdo? Es, ¿quién decidió que merecía ser recordado? El 29 de junio de 2014, la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos publicó un estudio.
El paper se llamaba, con una neutralidad que hoy resulta obscena, Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion Through Social Networks. Sus autores eran Adam Kramer, investigador de una de las plataformas más grandes del mundo, Jamie Guillory, de la Universidad de California, y Jeffrey Hancock, de la Universidad de Cornell. Kramer et al., PNAS, 2014. Lo que habían hecho era simple y devastador. Durante 7 días, del 11 al 18 de enero de 2012, manipularon los sistemas de selección de contenido de 689.003 usuarios de una red social masiva. A un grupo le redujeron la exposición a publicaciones con contenido emocional positivo. A otro grupo, la exposición a contenido negativo. Sin decírselo. Sin pedirles permiso. Sin que lo supieran jamás. El resultado fue exactamente el que esperaban. Las personas expuestas a menos positividad comenzaron a publicar contenido más sombrío. Las expuestas a menos negatividad, más alegre. Sus estados emocionales fueron reescritos en tiempo real, como si fueran personajes en un guión que otros estaban editando. Cuando el escándalo estalló, la respuesta corporativa fue casi poética en su cinismo, dijeron que era para mejorar la experiencia del usuario. Que estaban en su derecho por los términos y condiciones que nadie lee. Y que el experimento había terminado. Pero aquí está lo que nadie te dijo, lo que terminó fue la parte en que te lo contaban. Porque si en 2012 ya tenían la capacidad técnica y científica de alterar tu estado emocional con precisión quirúrgica durante 7 días, ¿qué crees que pueden hacer en 2026? Con 14 años adicionales de datos sobre cada patrón de tu comportamiento, cada hora del día en que eres más vulnerable, cada tipo de contenido que te hace dudar de ti mismo. Ese estudio no fue un abuso aislado. Fue un piloto. Y tú sigues siendo el participante. La diferencia es que ahora el formulario de consentimiento viene en letra pequeña al pie de una página que nadie leyó. En 2011, Betsy Sparrow, investigadora de la Universidad de Columbia, publicó en Science los resultados de 4 experimentos consecutivos. El hallazgo era técnico. Sus implicaciones eran apocalípticas. Sparrow demostró que cuando las personas anticipan que podrán buscar información en Internet, simplemente dejan de intentar recordarla. El cerebro, con una eficiencia que en otro contexto llamaríamos brillante, redirige sus recursos cognitivos. ¿Para qué gastar energía almacenando un dato si puedo simplemente buscarlo después? Lo llamaron el efecto Google. También se le conoce como amnesia digital. Y en el momento en que fue publicado, debió haber sido la noticia más alarmante del año. No lo fue. Porque hay algo más profundo que el simple olvido. Cuando delegas la memoria a un dispositivo externo, no solo dejas de recordar qué pasó. Dejas de desarrollar el andamiaje neurológico necesario para evaluar si lo que recuerdas es real. La memoria no es solo almacenamiento. Es validación. Es el sistema interno que te permite comparar una nueva afirmación con lo que viviste y decir, no. Eso no fue así. Yo estaba ahí. Cuando ese sistema se atrofia, eres vulnerable a algo que los psicólogos llaman falso reconocimiento, la sensación genuina de recordar algo que nunca ocurrió. Y aquí entra el efecto Mandela. Millones de personas en todo el mundo recuerdan vívidamente eventos que las evidencias históricas demuestran que nunca ocurrieron. No como un error marginal. Como un recuerdo nítido, emocional, con detalles específicos. Investigadores lo han documentado en múltiples culturas y grupos etarios. La explicación convencional es el error de la memoria colectiva. Pero hay una explicación alternativa que ningún paper académico está dispuesto a firmar con su nombre. Y si algunos de esos recuerdos compartidos no son errores espontáneos, sino el resultado de narrativas distribuidas con suficiente consistencia y suficiente repetición para volverse indistinguibles del pasado real. La ciencia ya tiene nombre para eso. Se llama efecto de desinformación. La tecnología tiene la infraestructura para ejecutarlo a escala global. Lo que falta es que alguien quiera hacerlo. O ya lo está haciendo. Quiero que pienses en una arquitectura. No en ladrillos ni concreto. En la arquitectura invisible que determina qué información llega a tus ojos, en qué orden, con qué intensidad emocional, en qué momento del día. Una arquitectura diseñada por equipos de ingenieros con doctorados en psicología conductual, neurocognición y teoría del refuerzo variable. Esta arquitectura tiene un nombre cotidiano. La llamas feed. Pero su función real es la de un filtro de realidad.
Cada publicación que ves fue seleccionada de entre cientos de candidatas por un sistema que sabe, con una precisión estadística que supera tu autoconocimiento, qué tipo de contenido te mantiene enganchado más tiempo. No el contenido más verdadero. No el más importante. El más adictivo. Y aquí está el mecanismo que transforma esto de una molestia digital en una crisis ontológica. La memoria humana consolida los recuerdos durante las primeras 24 a 72 horas después de un evento. Durante ese periodo, el cerebro es extraordinariamente susceptible a la interferencia retroactiva, información nueva que se infiltra en el recuerdo original y lo modifica. Si en las horas posteriores a vivir algo real, tu feed te bombardea con narrativas que contradicen, reinterpretan o sustituyen lo que experimentaste, esa ventana de consolidación puede ser saboteada. No necesitas hipnosis. No necesitas tecnología de ciencia ficción. Solo necesitas control sobre el flujo de información durante las primeras 48 horas después de un evento. Los regímenes autoritarios lo hacían con censura de prensa. Tomaba días. Dejaba huellas. Un sistema automatizado lo hace en tiempo real. Sin censura visible. Sin huellas. En 2025, una investigación publicada en la revista médica JAMA determinó que las personas que pasan más de 3 horas diarias en plataformas de contenido digital obtienen entre 4 y 5 puntos menos en pruebas cognitivas estandarizadas que quienes no lo hacen. 4 o 5 puntos que representan, entre otras cosas, una reducción medible en la capacidad de distinguir recuerdos propios de información externa. La pregunta no es si estos sistemas pueden editar tu memoria. La pregunta es cuánto tiempo llevan haciéndolo. Detente un momento. Sé que estás procesando todo esto. Y si llegaste hasta aquí, significa que eres de los pocos que todavía pueden sostener una idea incómoda sin soltarla. Eso es más raro de lo que crees. Y más valioso de lo que el sistema quiere que sepas. Lo que acabas de escuchar no es entretenimiento. Es el tipo de información que la sobrecarga cognitiva está diseñada precisamente para enterrar bajo 12 capas de contenido irrelevante. El hecho de que tú estés aquí, con esto, en este momento, ya es un acto de resistencia pequeño pero real. Si quieres que esta conversación continúe, si quieres seguir teniendo acceso a este tipo de análisis que nadie más está dispuesto a articular con claridad, hay algo que puedes hacer ahora mismo. Dale like a este video. No por vanidad. Porque cada like es una señal que le dice al sistema que este tipo de contenido merece existir. Que hay personas dispuestas a pensar en lugar de solo consumir. Y suscríbete al canal Secretos del Abismo, activa la campana. Porque el próximo capítulo que te perdas podría ser exactamente el que necesitabas escuchar. Ahora. Regresemos al abismo. Todavía queda lo más perturbador. Elizabeth Loftus tiene una historia que se repite en sus conferencias. En uno de sus experimentos, informó a adultos que, según registros familiares, fabricados por su equipo, habían enfermado de niños después de comer huevos duros. El recuerdo no existía. Nunca había ocurrido. Pero después de ver la evidencia documental, una proporción significativa de los participantes comenzó a recordar ese evento. Con detalles. Con sensaciones físicas. Con la certeza emocional de quien recuerda algo real. No estaban mintiendo. No estaban simulando. Estaban accediendo a un recuerdo que su cerebro había construido en tiempo real a partir de información externa y que ya era indistinguible de sus memorias genuinas. Loftus llamó a esto implantación de memoria falsa. Y lo que demostró en laboratorio con su gestión verbal y documentos en papel, ahora está disponible a escala planetaria, con video, audio, testimonios digitales, imágenes procesadas por inteligencia artificial. Y el respaldo social de millones de personas que también lo recuerdan. El horror no está en que alguien te mienta. El horror está en que después de cierto punto, ya no importa si te mintieron. El recuerdo falso funciona exactamente igual que el real. Activa las mismas estructuras cerebrales. Genera las mismas respuestas emocionales. Orienta las mismas decisiones futuras. Eres, en términos funcionales, una persona que actúa en base a un pasado que en parte no viviste. Y lo más perturbador, lo que Loftus nunca pudo resolver completamente, es que no hay un examen interno que puedas hacerte para distinguir un recuerdo genuino de uno implantado. No desde adentro. No sin evidencia externa. Y si la evidencia externa también fue diseñada por los mismos agentes que implantaron el recuerdo. El círculo se cierra.
Eres el protagonista de una historia que otros escribieron. Y la sientes completamente tuya. En octubre de 2025, investigadores de las universidades de Texas, Texas A&M y Purdue publicaron un hallazgo que debería estar en todos los noticieros. Tomaron modelos de inteligencia artificial, específicamente modelos de lenguaje de gran escala, y los entrenaron con contenido proveniente de publicaciones virales de plataformas digitales. Después de un periodo de exposición, midieron sus capacidades cognitivas. Los resultados fueron lo suficientemente alarmantes como para que los investigadores acuñaran un nuevo término, brain rot. Podredumbre cognitiva. Los modelos mostraban deterioro medible en memoria, razonamiento lógico y coherencia semántica. Piénsalo. Sistemas diseñados específicamente para procesar información, sin ego, sin distracción, sin dopamina, sin cansancio. Se deterioraron cognitivamente después de procesar el mismo tipo de contenido que tú consumes cada día. ¿Qué crees que le está pasando a tu cerebro? El término brain rot fue elegido por el diccionario Oxford como la palabra del año 2024. No fue un accidente editorial. Fue el reconocimiento de que la comunidad científica, la cultural y la popular habían convergido en el mismo diagnóstico. Las investigaciones de Harvard, Oxford y el King's College de Londres apuntaban en la misma dirección: reducción de materia gris, acortamiento de la capacidad de atención, debilitamiento de la memoria declarativa. Pero aquí está la dimensión que los titulares no capturan. La materia gris que se reduce no es solo la que te permite recordar nombres o fechas. Es la del córtex prefrontal, la región responsable del pensamiento crítico, la evaluación de fuentes, la detección de inconsistencias, la resistencia a la sugestión. En otras palabras, el consumo masivo de contenido viral no solo reduce tu capacidad de recordar. Reduce tu capacidad de detectar cuando un recuerdo ha sido alterado. No es solo podredumbre. Es la putrefacción selectiva del único sistema que podría salvarte de ella. Existe un concepto en arquitectura informacional que se llama seeding. Sembrar. Funciona así: antes de que un evento ocurra, una crisis económica, un colapso social, un cambio de paradigma cultural, se introducen en el ecosistema digital fragmentos de narrativa que predisponen emocionalmente a la audiencia. No son noticias. No son argumentos. Son emociones preinstaladas. Piezas de contenido corto. Titulares de ambigüedad calculada. Testimonios de personas comunes que sintieron algo que aún no ha pasado. Cuando el evento finalmente ocurre, no lo ves por primera vez. Lo reconoces. Y el reconocimiento activa los circuitos de la memoria como si ya lo hubieras vivido. ¿El resultado? Tu mente construye un recuerdo del evento que está contaminado, desde su origen, por la narrativa que fue sembrada antes de que ocurriera. No es ciencia ficción. Es lo que Loftus llamó contaminación previa de la memoria, información recibida antes de un evento que altera cómo ese evento será codificado. La diferencia entre el laboratorio de Loftus en 1974 y el mundo en 2026 es solo de escala. En 1974, podías contaminar los recuerdos de 45 estudiantes universitarios. En 2026, puedes contaminar los recuerdos de cientos de millones de personas antes del desayuno. Los movimientos de poder lo saben. Las corporaciones lo saben. Las agencias de inteligencia lo saben. Lo saben desde que el estudio de Kramer, Guillory y Hancock en 2014 confirmó, con datos empíricos y en la mayor plataforma social del mundo, que el contagio emocional masivo no es una posibilidad teórica. Es una tecnología ya probada, ya desplegada, ya normalizada. Normalizada hasta el punto de que cuando lo cuentas, la gente asiente levemente y sigue deslizando el pulgar hacia abajo. Hay una trampa filosófica en todo esto que pocas personas detectan, porque para detectarla necesitas precisamente la capacidad cognitiva que el sistema erosiona. Se llama solipsismo inducido. El solipsismo clásico, la idea de que solo tu mente existe y todo lo demás es ilusión, es una posición filosófica que nadie adopta voluntariamente porque es inevitable. Nadie puede vivir creyendo genuinamente que está solo en el universo. Pero hay una versión funcional del solipsismo que sí se puede inducir. Y está siendo inducida. Cuando tu feed está personalizado hasta el punto de que la realidad que ves no coincide con la de ninguna otra persona en tu entorno, cuando cada búsqueda, cada video, cada noticia que consumes fue seleccionada por un sistema que conoce tus sesgos mejor que tú mismo, cuando el pasado que recuerdas fue parcialmente construido por narrativas distribuidas algorítmicamente.
Comienzas a vivir en una burbuja epistémica que es funcionalmente indistinguible del solipsismo. No estás solo. Pero tampoco estás compartiendo realidad con nadie. Estás compartiendo una simulación de realidad que fue diseñada específicamente para ti y que diverge, en detalles cruciales, de la simulación que fue diseñada para la persona sentada a tu lado. El filósofo Jean Baudrillard llamó a esto hiperrealidad, el estado en que la representación de la realidad reemplaza a la realidad misma, y ya no existe manera de distinguir entre ambas. Escribió sobre ello en 1981. Antes del Internet. Antes de los sistemas de recomendación automatizada. Como si lo hubiera visto venir. Lo perturbador no es que puedas estar viviendo en una hiperrealidad diseñada por otros. Lo perturbador es que si lo estuvieras viviendo, no habría forma de saberlo desde adentro. Necesitaría salir. Pero la salida también fue diseñada por el mismo sistema. Termino con una pregunta. No es retórica. Quiero que la respondas. ¿Cuál es el último recuerdo que tienes la certeza absoluta de que es completamente tuyo? No reconstruido por lo que alguien más te contó después. No coloreado por una narrativa que viste en una pantalla antes de que tu cerebro terminara de consolidarlo. No contaminado por una imagen, un video, un fragmento de contenido que llegó a ti en las horas críticas en que tu memoria aún estaba en estado liminal, plástica, reescribible. Si puedes identificar ese recuerdo, es posiblemente el más valioso que tienes. Guárdalo. No lo compartas. No lo digitalices. No busques corroboración en línea, porque en el momento en que lo haces, introduces vectores de contaminación que son estadísticamente imposibles de controlar. Elizabeth Loftus pasó 50 años demostrando que la memoria es frágil. Sparrow y su equipo demostraron que la delegamos voluntariamente. Los investigadores de Texas demostraron que el contenido viral deteriora incluso a las máquinas. Y el estudio de Kramer, Guillory y Hancock demostró, con 689.003 personas y el aval de Cornell y California, que las emociones, y por extensión, los recuerdos emocionales, pueden ser manipuladas a escala masiva, sin consentimiento, sin que nadie lo note. NAS, 2014. Ninguno de estos estudios fue financiado por conspiradores. Ninguno fue publicado en foros marginales. Todos están en revistas revisadas por pares, en universidades de primer nivel, disponibles para quien quiera leerlos. El problema no es que la información no esté disponible. El problema es que vivimos en un sistema diseñado para que no tengamos tiempo de procesarla. Para que pase entre los dedos como agua. Para que cuando alguien te la muestre, ya no tengas la arquitectura cognitiva necesaria para evaluarla. Y así, el ciclo se completa. La sobreinformación genera el olvido. El olvido genera el vacío. El vacío es llenado por quien controla el flujo. El flujo reescribe el pasado. Y el pasado reescrito genera un presente en el que ya no sabes con certeza quién fuiste. No hay villano con capa. No hay sala de control con pantallas rojas. Solo hay un sistema que encontró, en tu propia neurología, el botón más conveniente de todos. Y lo está presionando ahora mismo. Mientras tú deslizas el pulgar hacia abajo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes demasiado para ignorarlo. Y muy probablemente, no lo suficiente para estar tranquilo. Eso es exactamente donde quería dejarte. No con respuestas. Con la clase de preguntas que no te sueltan cuando apagas la pantalla. Las que aparecen en el momento liminal entre la vigilia y el sueño, cuando el ruido digital por fin se calla y queda solo tu conciencia, o lo que crees que es tu conciencia. Preguntándose hasta dónde llega lo que realmente viviste. Este canal existe para eso. Para los que prefieren la incomodidad lúcida a la comodidad anestesiada. Si este video removió algo en ti, dale like. No es un gesto trivial, es la única forma que tienes de decirle al sistema que el pensamiento crítico todavía tiene audiencia. Que no todos se dieron. Y suscríbete a Secretos del Abismo. Porque esto fue solo el primer expediente abierto. Hay más archivos. Hay más preguntas sin respuesta. Hay más agujeros en la narrativa oficial que nadie más está dispuesto a señalar con nombre y apellido académico. Nos vemos en el próximo capítulo. Si es que todavía recuerdas haber visto este.